Bien, buenos días con los presentes. Se dirige a ustedes el abogado Walter Herrera, juez de esta unidad judicial con sede en Cantón, juez de esta unidad judicial civil con sede en Cantón Guayaquil. Voy a llevar adelante la presente audiencia por una acción constitucional, Senado número 2021 y un medio 385. Solicito que la señora secretaria se sirva a certificar la presencia de las personas indispensables para el desarrollo de esta audiencia. Juez, se encuentran presentes para esta audiencia el legitimado activo, que responde a los nombres de David Quesada junto a su abogado patrocinador. También se encuentra presente el legitimado pasivo, la abogada Catherine Calvache, procuradora judicial del representante legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Guayas. También se encuentra presente, señor juez, el abogado delegado por la Procuraduría General del Estado, abogada Carla Bolaños, y la perito, doctora Patricia Romero, médico internista. Bien, sobre la base de la certificación realizada por Secretaría, se declara instalada esta audiencia. Esta audiencia va a llevarse de la siguiente manera. En virtud del suscrito que se dirige a las partes procesales y del director del proceso, y conforme le establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 14, se establece que se concederá 20 minutos para que realice la intervención el legitimado activo. Concluida esta intervención, se considerará 20 minutos para que realice la intervención en derecho el legitimado pasivo. Concluidas cada una de estas intervenciones, el legitimado activo tendrá 10 minutos para su réplica y el legitimado pasivo también se le considerará 10 minutos para su contrarréplica. En este sentido, concedo la palabra al legitimado activo para que realice su exposición conforme a derecho. Tiene la palabra el legitimado activo. Muchas gracias, señor juez. Por motivos de registro y de grabación, mi nombre es el abogado Mauricio Pacheco y comparezco en calidad de abogado defensor del señor David Quesada. Para comenzar con mi alegato, iniciaré indicando un breve antecedente para posteriormente indicar cuáles son los derechos vulnerados y posteriormente cuál es la reparación integral. Es decir, el señor David Quesada fue vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, quien ha sido condecorado por haber cumplido 15 años de servicio. Por el anhelo de ascender a su cargo superior, se presentó para los exámenes de ascenso, pero lamentablemente fueron desfavorables, emitiendo un informe médico en el cual se determinó que el señor Quesada sufría una enfermedad denominada hepatitis B. En razón, en dicho informe con número 003 del 2007, dio como resultado no ser apto para el ascenso por padecer una enfermedad crónica comprobada. Incluso en este mismo informe, señor juez, nunca se especificó de qué clase de hepatitis correspondía, es decir, si era aguda o era crónica, y simplemente detallaron que era una enfermedad crónica comprobada. De la misma manera, su señoría, es importante señalar que este informe nunca pudo tener acceso mi defendido, es decir, el señor David Quesada, violentando obviamente el derecho a la defensa. Por lo ocurrido, fue notificado mediante memorando número 363-DEJ-CTG y el memorando 186-DEJ-CTG, en el cual obviamente se disponía la baja de las filas del cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito, por lo cual es decir, con este tipo de enfermedad realmente se le han vulnerado algunos derechos. Dentro del proceso, su señoría, se encuentra incluso un certificado médico emitido por el IES, en donde se indica una breve descripción respecto a la enfermedad de la hepatitis B, que con su venia su señoría me permito dar lectura. Nos indica que es una enfermedad infecciosa del hígado causado por un virus. Puede causar un proceso agudo o un proceso crónico, que puede acabar con cirrosis del hígado, cáncer del hígado, insuficiencia hepática y la muerte. El tratamiento de la hepatitis requiere un amplio conocimiento de inmunología, la virología, la genética y un conocimiento de las actuales normas terapéuticas, que suelen cambiar rápidamente con las actualizaciones modernas. Esta hepatitis B es de dos clases, aguda y crónica, pero para las dos situaciones existen tratamientos inmunológicos y virológicos. Es decir, la enfermedad que mantiene el señor David Quesada es una hepatitis B, no es crónica y no puede ser letal para las personas de su alrededor.
Por los antecedentes expuestos, su señoría, se puede evidenciar notablemente que existen los siguientes derechos constitucionales vulnerados a mi cliente. Es decir, el derecho a la no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la integridad personal. Con estos antecedentes se puede probar que efectivamente la Comisión de Tránsito, al establecer que el señor David Quesada no es apto para ascender de grado por padecer una enfermedad y darle de baja con esta, cometió un acto totalmente discriminatorio y de no igualdad, ya que puso en desventaja al señor David Quesada en relación con las demás personas. En tal razón, su señoría, solicitamos lo siguiente. Primero, que se declare la vulneración de los derechos al trabajo, a la no discriminación, a la igualdad y a la integridad personal. Segundo, que se deje sin efecto los memorandos 363-DEJ-CTG y 186-DEJ-CTG. De la misma manera, como tercer punto, es la restitución a su puesto de trabajo y se proceda a aceptar el ascenso solicitado, ya que por discriminación, solo por el acto de discriminación fue negado. Y así, adicional a esto, el pago de las remuneraciones dejadas de cumplir a partir del momento en que fue separado de la institución. Como cuarto punto, unas disculpas públicas. Su señoría, para un mejor entendimiento, de la misma manera solicitamos que se tome como prueba a nuestro favor, se recete el testimonio de la doctora Patricia Romero, como especialista internista. Y así como también el testimonio de mi representado, el señor David Quesada. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Gracias, doctor. En este momento le pregunto si aceptamos los testimonios indicados, doctor. Sí, no existiría ningún problema, señor. ¿Cuáles son de sus testigos que usted desea que se receten en esta audiencia? En primer lugar, el testimonio de mi cliente, el señor David Quesada. Bien. Por favor, el señor David Quesada se encuentra presente. Vamos a proceder a tomarle el juramento para que usted responda a las preguntas que le va a realizar su defensor técnico. Por lo tanto, le voy a tomar las generales de ley. Señor David Quesada, levante su mano. Usted, ayúdeme por favor con sus nombres completos. Buenos días, señor juez. Edwin David Quesada Samaniego. ¿Qué edad tiene usted? 32 años. ¿Dónde tiene su domicilio? La provincia del Guayas, el cantón Guayaquil. Su estado civil. Casado, señor juez. Su profesión, ocupación actual o a qué se dedica. Me ocupaba como vigilante de tránsito. Bien, voy a proceder a tomar el juramento. Por favor, se ponen de pie. Levante su mano derecha, señor David Quesada. ¿Usted cree en Dios? Sí, señor juez. ¿Jura decir la verdad de los hechos que le van a preguntar en esta audiencia? Sí, señor juez. ¿Conoce usted las penas del perjurio? Sí, señor juez. Y con el juramento que usted tiene rendido, sírvase contestar las preguntas que le va a realizar su defensor técnico. Las defensas técnicas de las partes procesales estar pendientes a las preguntas constitucionales o que requieran, en este caso, ejercer su derecho a la objeción. Tiene la palabra su defensor técnico. Muchas gracias, señor juez. ¿Cómo está, señor David Quesada? Por favor, le voy a hacer unas preguntas. Por favor, indíquenos a esta sala qué sucedió el 20 de octubre del 2020. Buenas tardes. Sí, efectivamente, en horas de la mañana del 20 de octubre del 2020 fui notificado mediante un memorando en el que se me manifestaba que se me había dado la baja y que me encontraba fuera de la institución. Esto sucedió luego de hacerme las pruebas para mi ascenso, en las que me diagnosticaron hepatitis B, que es una enfermedad aguda según el diagnóstico del médico. Actualmente, señor juez, la enfermedad que me han detectado no me impide desarrollarme en mis actividades normales. Además, debo indicar que soy jefe de hogar, es decir, el sustento para mis 3 hijos y mi esposa,
Y el perder mi empleo también me impide costear a mi familia y mi tratamiento médico, ya que he perdido mis ingresos. Y también la atención médica, por cuanto pues también he perdido la afiliación al Seguro Social. Bien. El defensor técnico, ¿alguna otra pregunta que desee practicar? No, su señoría. Hasta aquí mi intervención. ¿Y algún otro testigo que desee que se recete el testimonio en esta audiencia? Efectivamente, que se tome el testimonio de la doctora Patricia Romero. La doctora Patricia Romero se encuentra presente en la sala de audiencias. Bien. Doctora Patricia Romero, usted ha sido convocada a esta audiencia para que rinda su testimonio. En ese sentido, voy a solicitarle sus generales de ley. Ayúdeme, por favor, con sus nombres completos. Por favor, si puede conectar su micrófono. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Linda Patricia Romero Espejo. ¿Qué edad tiene usted? 36 años. ¿Cuál es su estado civil? Casada. ¿Su domicilio actual? Guayaquil. ¿Cuál es su actividad, profesión u ocupación o a qué se dedica? Médico internista, señor juez. Bien, voy a tomarle el juramento a fin de que usted se sirva a contestar las preguntas que le van a realizar el defensor técnico del estimado activo. Por favor, levante su mano derecha. ¿Usted cree en Dios? Sí, señor juez. ¿Jura decir la verdad de los hechos que le van a preguntar en esta audiencia? Sí. ¿Conoce usted las penas del perjurio? Sí. Con el juramento que usted tiene rendido, sírvase contestar las preguntas que le va a realizar el defensor técnico del legitimado activo. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, doctora Patricia. Le voy a hacer las siguientes preguntas, por favor. Primera, ¿en qué consiste la hepatitis B? Buenos días. La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitirse espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, una cicatrización, una cirrosis o un cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de la enfermedad, que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas como por ejemplo el alcohol o determinadas drogas o enfermedades autoinmunitarias. La hepatitis A y la hepatitis E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras que la hepatitis B, C y D se producen de ordinario por contacto de secreciones corporales. Las mismas obviamente deben estar infectadas. Muchas gracias. ¿Existe algún tratamiento para este tipo de enfermedad? Bueno, la hepatitis puede curarse por sí misma, sin ninguna consecuencia significativa, o puede progresar cicatrizando el hígado. Cabe recalcar que la hepatitis aguda dura menos de 6 meses, mientras que la hepatitis crónica dura más tiempo su enfermedad y obviamente también el tratamiento. Muchas gracias. ¿Se podría trabajar con normalidad con este tipo de enfermedad? Abogado, cabe recalcar que no todas las formas de hepatitis son infecciosas, por lo que no todas se pueden propagar de persona a persona. De tal manera, se podría llevar una vida normal, trabajar normalmente, sin intervenir, sin que haya problemas en realizar actividades cotidianas de la persona enferma. Muchas gracias, doctora. ¿Constituye algún riesgo de contagio para sus compañeros de trabajo este tipo de enfermedad? Por supuesto que no constituye ningún riesgo, debido a que varias formas del virus, como la hepatitis A, se transmiten de forma fecal-oral, a través de alimentos contaminados y no existe riesgo de contagio de persona a persona. Al contrario, la hepatitis B se puede transmitir, pero a través de contacto sexual, razón por la cual no sería un riesgo inminente de contagio. Muchas gracias. Bien, doctor, se le pregunta, ¿ha concluido con su intervención? Sí, he concluido con la intervención, señor juez. En el mismo orden, con el ejercicio del derecho que le asiste, el legitimado pasivo tiene la palabra para que haga uso de sus 20 minutos
conforme a derecho. Tiene la palabra la defensa técnica, en este caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Muchas gracias, señor juez. Me presento, soy la abogada Catherine Calvachi y comparezco en calidad de Procuradora Judicial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Respecto al caso que nos concierne el día de hoy, señor juez, solicito me permite efectuar una pregunta al señor legitimado activo. Bien, en ejercicio de su contradicción, va a realizar la pregunta. Por favor, don David Quesada, sírvase contestar la pregunta que le va a realizar la defensa técnica de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señora Quesada. Por favor, si se sirve contestar esta pregunta, antes de presentar su acción de protección, ¿usted realizó alguna acción ante el órgano administrativo de su institución o por vía contencioso administrativa? No, he realizado otra acción a través de la acción de protección. Listo, muchas gracias. No tengo más preguntas, señor juez. En este caso, voy a continuar con mi intervención y me gustaría realizar ciertas puntualizaciones respecto de lo que ha expuesto la parte actora. En primer lugar, es indispensable señalar que los memorandos número 364-DEJ-CTG y número 186-DEJ-CTG, emitidos por mi representada, gozan de presunción de legalidad y de ejecutoriedad. Por la presunción de legitimidad, en este caso, el Estado no requiere declarar que su actividad es legítima y que el acto emitido goza de legalidad. Para desvirtuar esta presunción, es necesario pedirla, sea ante la misma administración en conformidad con lo señalado en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público o ante la justicia ordinaria. En este caso, tal como ha manifestado el señor David Quesada, no ha presentado ninguna acción aparte de la cual estamos tratando el día de hoy. Por lo tanto, debe pedir la declaración de legitimidad ante la misma administración o ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Además, es importante mencionar que mi representada no ha violentado ningún derecho constitucional y en el caso de que a criterio de la parte actora se haya existido algún inconveniente en la desvinculación del señor Quesada, se haya violentado alguna disposición normativa de carácter legal, la acción de protección no es la vía idónea y eficaz para ventilar estos asuntos, puesto que tal como ha señalado algunos autores, tal como Luigi Ferraioli o Claudia Storini, en este caso nos encontramos en un asunto de mera legalidad que debe ser resuelta dentro del derecho común. Nos encontramos, puesto que no se ha lesionado ningún derecho de dimensión constitucional. Esto en conformidad con la que ha sido mencionado por la misma Corte Constitucional en la sentencia número 001-16-PJO-CC, en la cual claramente se señala que si se trata de una vulneración que ataca a otra dimensión legal que no tenga relación directa con la dignidad de las personas, se deben resolver adecuadamente en la justicia ordinaria. En conclusión, señor juez, en el presente caso no ha existido la vulneración de ningún derecho constitucional al señor David Quesada, por lo cual solicito se archive la presente acción de protección por improcedente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctora. El siguiente, vamos a proceder la palabra en el mismo orden y por el mismo tiempo a la Procuraduría General del Estado. Tiene la palabra la defensa técnica. Señor juez, en mi calidad de el artículo 6 y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, comparezco en la presente causa para defender los intereses del Estado ecuatoriano. Realizaré mi intervención en los siguientes términos. La Comisión de Tránsito del Ecuador es la entidad pertinente y perteneciente a los cuerpos de seguridad complementaria, conforme lo determina el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. A su vez, su talento humano se somete a los lineamientos propios de su carrera, esto de conformidad con el artículo 8 del COESCOP. Es un sistema que regula tanto la selección, el ingreso, la formación, capacitación y ascenso, que permite la estabilidad, la evaluación y permanencia en el servicio de las y los servidores que la integran. Además, se debe considerar que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9, 21, 22, 28, 33 y 35 del mismo COESCOP, en los cuales se establece que cada entidad regulada por dicho código establecerá sus propias normas de evaluación para la gestión realizada en cada grado o categoría, nivel de gestión y cargo, sobre la base de indicadores objetivos de desempeño, incluyéndose dentro de estos
el mantenerse en la carrera y para ello aprobar las pruebas de admisión, exámenes médicos, psicológicos y físicos según corresponda. Vista y cuando sea necesario también estas se usan para los ascensos correspondientes. Por lo expuesto, señor juez, solicito se me permite. No sé si se escuchar de manera adecuada, parece que hay una interrupción en el audio. Por favor, la abogada de la Procuraduría General del Estado, no se ha logrado escuchar de manera adecuada la última parte de su intervención. ¿Puede repetir, por favor? Hubo un desfase en el audio. Claro. Señor juez, solicito se me permita realizar una pregunta al legítimo activo. Bien. En efecto, en ejercicio de su derecho de contradicción, usted va a realizar la pregunta al legitimado activo, en este caso al señor David Quesada. Por favor, señor David Quesada, con el mismo juramento que usted tiene rendido, conteste la pregunta que le va a realizar la Procuraduría General del Estado. Adelante. Señor Quesada, ¿conoce usted que la evaluación de desempeño para el ascenso a su carrera considera también exámenes médicos? Sí, señor abogado. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas. Bien. Una vez que se ha concluido con la intervención que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en este momento voy a conceder la palabra a la defensa técnica del legitimado activo para que realice su ejercicio en derecho durante 10 minutos. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Con respecto a la intervención de la abogada de la parte accionada, la cual señaló que corresponde a un asunto específicamente de mera legalidad, puesto que no vulneró ningún derecho establecido en la Constitución. En tal razón, su señoría, debo señalar lo siguiente. Primero, que de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y con la sentencia emitida por la Corte Constitucional número 16-13-CEP-CCC, en la cual en su parte pertinente su señoría con su venia me permito dar lectura. Adelante. La acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sea la de garantías jurisdiccionales. De la misma manera, su señoría, mediante la sentencia número 001-16-PJO-CC emitido por la Corte Constitucional, que de la misma manera su señoría con su venia me permito dar lectura. Las juezas o juezas constitucionales únicamente cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver los asuntos controvertidos. En tal razón, su señoría, en la presente audiencia se ha demostrado que efectivamente se violaron notablemente los derechos constitucionales al trabajo, a la no discriminación, a la igualdad y a la integridad personal. Por lo expuesto, señor juez, solicitamos se acepte nuestra acción de protección. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Gracias. La defensa técnica de la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene la palabra en el mismo orden, por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor juez. En mi calidad de legitimada pasiva, mi réplica se centrará en lo señalado por el señor David Quesada, ya que en razón al reporte generado por el médico institucional en base a pruebas analíticas efectuadas a dicha persona y en conformidad además de lo señalado en los certificados médicos concedidos a favor del señor Quesada por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se determina que el señor padece de la enfermedad de hepatitis B, la cual, de acuerdo a lo que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica, cuyos síntomas pueden perjudicar seriamente el desempeño de las funciones como vigilante que desempeñaba el señor Quesada. En dicho sentido, el señor Quesada conocía que se le iba a realizar los exámenes para poder ascender, donde se determinaría la existencia de esta enfermedad y su consecuente desvinculación de la institución. Por lo cual, se reitera nuevamente en que la parte actora debe ventilar los motivos de la presente acción ante la justicia ordinaria,
por lo cual me ratifico en la solicitud de archivo de la presente causa por improcedente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. La Procuraduría General del Estado al respecto también tiene el mismo término, el mismo tiempo. Gracias, señor juez. En efecto, conforme a la réplica efectuada por la Procuradora de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sostengo que el presente afectado a ser parte del cuerpo de seguridad en el que se encuentra sometido al Código hizo uso de los procedimientos previos a la notificación que se alega haber recibido, por lo cual ser su derecho en la vía administrativa para solicitar la revisión perspectiva de su eliminación de este cuerpo de seguridad, que era la vía correcta, que era reclamar de manera administrativa y no constitucional por tener su propio código orgánico y conforme a los lineamientos que este código lo amerita. Es por eso, señor juez, que para precautelar los intereses del Estado ecuatoriano, solicito a usted se conceda el archivo de la acción de protección presentada por el vigilante David Quesada, por cuanto esta acción debía someterse a la vía ordinaria y sobre todo terminar la vía administrativa. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Bien, una vez que se ha concluido con las intervenciones, conforme lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, después debe dictar una decisión debidamente motivada. En ese sentido, la actual Corte Constitucional ha indicado que el juez debe identificar cuáles son las causas que han generado este tipo de conflictos. A estos conflictos dotarles del derecho jurídico interno, es decir, dotarles de las normas necesarias para que exista la garantía que establece la Constitución y de ello dictar una decisión final. La anterior Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de los jueces deben ser, en este caso, motivadas, y esto implica que sean razonables, lógicas y comprensibles. En ese orden debemos afirmar, pues, que a la Administración de Justicia ha comparecido el legitimado activo, el señor Edwin David Quesada Samaniego, quien indica, conforme se escuchó en su intervención, que ha sido separado de la Comisión de Tránsito del Ecuador, es decir, de las filas en las cuales ostentaba su cargo. Por cuanto señala que en virtud de la enfermedad crónica que ha padecido, en este caso de una enfermedad denominada hepatitis B, a causa de un informe y a través de un memorando, la institución ha procedido a separarle de la institución antes señalada, Comisión de Tránsito del Ecuador. Con esta pretensión ha demandado a la institución, al legitimado pasivo, y por ello también ha comparecido en legal y debida forma la Procuraduría General del Estado. En esta audiencia se ha llevado y se ha observado todas las garantías básicas del debido proceso, toda vez que la seguridad jurídica, conforme lo establece el artículo 82 de nuestra Constitución, garantiza, en primer orden, el respeto a la norma suprema, y de ello deviene el respeto al ordenamiento jurídico interno, como es el procedimiento para este tipo de acciones constitucionales, denominada acción de protección, que se encuentra contemplado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es por ello que el juez debe observar estas normas que son claras, son previas, son públicas, y de ello debe dar la seguridad de que los ciudadanos serán, en este caso, conocidos y resueltos sus conductas a través de una autoridad competente. En el caso que nos ocupa, el legitimado activo ha indicado que se han vulnerado sus derechos, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, y en este caso también su derecho a la integridad personal. En ese orden, en esta audiencia se ha garantizado, a más de la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, por el cual el juez garantiza el acceso a la justicia, motivo por el cual nos encontramos reunidos en esta audiencia, y de ello debe dictar una decisión motivada y la misma que debe ser ejecutable. Por lo tanto, son los principios rectores del derecho a la tutela judicial efectiva. Y con ello, desde luego, las garantías básicas del debido proceso que establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, en sus laterales A, B, C y siguientes. Por cuanto, las partes procesales, el legitimado activo, don David Quesada, ha comparecido acompañado de su asesor técnico, ha contado con el tiempo suficiente para la preparación de su defensa, y de igual manera el legitimado pasivo, a través de su procuración judicial y la Procuraduría General del Estado, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. De esta manera, pues, en esta audiencia,
de acción de protección, el juez debe llegar al convencimiento de que efectivamente existe o no una vulneración real de los derechos constitucionales proclamados en la norma suprema. Se ha indicado que los derechos constitucionales vulnerados son el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la integridad personal, el derecho al trabajo. Pero para ello es necesario referirnos a cada uno de aquellos. Es por ello que el artículo 88 de la Constitución dice, pues, que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de estos derechos cuando hayan sido vulnerados. Por otra parte, esta acción de protección no debe limitarse simplemente a declarar improcedente la acción. Al contrario, el juez debe realizar un análisis profundo de que efectivamente esas acciones realizadas por la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron constitucionales o en su defecto carecen de esta presunción de constitucionalidad. En el mismo orden, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todos los ciudadanos ecuatorianos debe garantizarse sus derechos a la igualdad y no discriminación. ¿Pero qué debemos entender por discriminación? Discriminación, la Corte Constitucional señala que es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. En el mismo orden, la misma Corte, en fundamento con la Constitución, sobre el derecho al trabajo, indica que el derecho al trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, y que el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a su vida decorosa, a remuneraciones y retribuciones en el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Y respecto del derecho a la integridad, la misma norma constitucional establece que el Ecuador, el Estado, garantiza una vida libre de violencia tanto en el ámbito público y privado. Y en ese orden, con este preámbulo, efectivamente corresponde al juez determinar si existe o no este tipo de vulneración de derechos. Conforme la pretensión del accionante, ha señalado que fue separado de la institución por padecer una enfermedad catastrófica. En este caso, que el juez así lo considera, sin embargo, esta enfermedad denominada hepatitis B, conforme se han referido, es una enfermedad crónica. Conforme lo indicado, el perito médico que ha comparecido a esta audiencia, la doctora Patricia Romero, ha indicado pues que esta enfermedad de manera puntual necesita un tiempo de recuperación y que esta enfermedad no trae consecuencias como es el contagio colectivo, el contagio a los compañeros. Al contrario, lo que necesita es un tiempo que de manera adecuada se lo puede controlar y se lo puede erradicar. Que oscila entre 6 meses o más tiempo dependiendo del grado que tiene. Y de manera puntual ha señalado que esta enfermedad no es contagiosa. Con el documento que se ha exhibido en esta audiencia se ha referido, también el estimado activo se ha observado que el certificado del IES de manera puntual corrobora de que esta enfermedad no es sujeto, en este caso, de algún tipo de contagio a sus compañeros, lo que dice que efectivamente requiere un tratamiento adecuado para poder sobrellevar sus actividades normales. Por su parte, el legitimado activo, don David Quesada, en el testimonio que se ha solicitado y se ha practicado en esta audiencia, refiere que a causa de esta enfermedad se le ha separado de la institución y con ello pues se le ha privado de su derecho a la seguridad social, motivo por el cual se ha visto en un riesgo su vida por cuanto no tiene el acceso adecuado a la salud a causa de encontrarse separado tanto de la institución como del derecho a la seguridad social. En la causa que nos ocupa se advierte efectivamente, toda vez que esta acción de protección no es residual, es decir, que no necesita otros mecanismos que deban ser agotados tanto en la vía administrativa como en la vía judicial para poder garantizar sus derechos. Y es por ello que en esta audiencia se advierte efectivamente que existe una real vulneración de los derechos constitucionales. Tanto más que esta enfermedad, como han indicado los expertos, es una enfermedad que claramente puede ser sobrellevada a través del tratamiento respectivo. Por lo tanto, se advierte una clara vulneración de los derechos constitucionales del señor Edwin David Quesada Samaniego. Y en ese sentido, el suscrito juez, luego de haber arribado al convencimiento de que existe violación a sus derechos constitucionales, tanto el derecho
como es a la integridad personal, el derecho al trabajo, su derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación, el suscrito juez administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, administrando justicia en nombre de la República del Ecuador y con autoridad de la Constitución y la ley, el suscrito juez declara con lugar la acción de protección planteada por el estimado activo y declara la vulneración de los derechos constitucionales antes señalados. Y en ese sentido dicta las siguientes medidas de reparación. Se deja sin efecto el memorando 363 TEJCDG 186 y el memorando 186 DEJ-CDG, con el cual se ha dispuesto la baja y con ello la separación de la institución de la Comisión de Tránsito del Ecuador en su calidad de vigilante al señor Edwin Quesada. De igual manera, como medida de restitución, se dispone que la Comisión de Tránsito del Ecuador restituya a su puesto de trabajo al accionante en el término de 15 días, una vez que se encuentre notificado por escrito esta sentencia y la misma que se encuentre ejecutoriada. En el mismo orden, se dispone que la Comisión de Tránsito del Ecuador pague las remuneraciones dejadas de percibir desde que el accionante fue separado de la institución. Como garantía de no repetición, es decir, de que el hecho no se vuelva a repetir, se dispone que la Comisión de Tránsito del Ecuador, asegurando el derecho a la intimidad y buen nombre de las personas, inicie un proceso de evaluación médica para identificar que otros miembros de esta institución padecen de enfermedades catastróficas y puedan ser atendidos en legal y debida forma. Y de igual manera se dispone que la Comisión de Tránsito del Ecuador solicite disculpas públicas en uno de los medios de mayor circulación del país al señor Edwin Quesada con el fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Le pregunto al legitimado activo, al defensor técnico, ¿algún punto que no se haya resuelto en esta audiencia, doctor? No, su señoría, no tenemos ninguna observación. Defensa técnica de la Comisión de Tránsito del Ecuador. No, su señoría, todos los puntos han sido tratados. Procuraduría General del Estado. No, señor juez, todos los puntos han sido tratados. Y con esta decisión quedan notificadas las partes procesales. Se agradece la presencia de las mismas. Que tengan un buen día.